¿Estamos? Bueno, muy buenos días para todo el equipo y la oyentada del noticiero. Acá Juan Pucciarelli para hacer la primera columna internacionales del año, de mi parte al menos. Un gustazo estar acá nuevamente compartiendo el aire de nuestro querido noticiero. Vamos a hablar, obviamente, de lo que fue la asunción de Donald Trump como el 47º presidente de Estados Unidos para su segundo mandato, después del primero que tuvo entre 2017 y 2021. Tomó posesión del cargo este pasado lunes 20 de enero de 2025 en el Capitolio de Washington. Quizás les suene este lugar porque ahí mismo, apenas 4 años atrás, un poquito más de 4 años atrás, el 6 de enero del 21, todo el mundo vio las imágenes de las hordas trumpistas que intentaron evitar la certificación institucional del triunfo de Biden, que hasta el día de hoy sigue sin ser reconocido por parte de Trump. Y no es casual que arranque por acá, porque estamos hablando de la misma figura que vuelve a la Casa Blanca, incluso con más poder del que tuvo en su primer mandato. La ceremonia este lunes se hizo en el Capitolio, como dije, al interior, no en las escalinatas como suele hacerse, sino al interior del Capitolio, por el frío polar que había, desde 1985, con el segundo mandato de Ronald Reagan, que no se hacía en el interior. Fueron invitados pocos mandatarios del mundo. Estuvo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente argentino, Javier Milei. Y bueno, en la primera fila vimos uno de los principales soportes económicos y políticos que va a tener el nuevo gobierno, que son los magnates de las corporaciones tecnológicas. Una foto bastante significativa. En primera fila vimos a Elon Musk de Tesla y de X, que tendrá a su cargo el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por su sigla en inglés. Vimos a Sundar Pichai de Google, vimos a Jeff Bezos de Amazon, vimos a Mark Zuckerberg de Meta. Como dato de color, por decirlo de alguna manera, Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, había sido invitado, pero no pudo asistir por la prohibición de salir de Brasil que tiene a raíz de la investigación judicial de la cual es objeto por su accionar golpista en 2022. Vamos a comenzar escuchando el primer audio de los que tenemos para la columna de hoy. Vamos a escuchar a Donald Today Trump. I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Ahí pasaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Solo se trata del sentido común. Primero voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todas las entradas ilegales serán inmediatamente retenidas y comenzaremos con el proceso de devolver a millones y millones de aliens criminales al lugar de donde vinieron. Acá a una pequeña acotación, un pequeño ejercicio periodístico, si se quiere, que hice, porque a mí también me chocó el término aliens. Bueno, en inglés aliens significa extraterrestre, pero también extranjeros, un término polisémico. No deja de ser absolutamente despectivo y estigmatizante, por supuesto, porque está hablando de criminales, una especie de subhumano, que es para Trump el migrante o los migrantes. Pero bueno, hecha la aclaración, vamos con las consecuencias inmediatas que tuvieron este anuncio de Trump. Básicamente comenzó con su prometida campaña de deportaciones masivas. Recordarán que la campaña prometió hacer la campaña de deportación más grande de la historia estadounidense. Envió refuerzos de tropas hacia la frontera sur con México. Dio de baja la aplicación CBP One, que fue creada en el gobierno anterior, el gobierno de Biden, básicamente para otorgar turnos de citación para regularizar la migración hacia Estados Unidos. Restableció una política de su anterior gobierno,
llamada Stay Mexico o Quédate en México, básicamente para que las personas que entran irregularmente al país o están sin la documentación adecuada y piden asilo sean enviadas a México para que esperen ahí la resolución de sus trámites migratorios rumbo a Estados Unidos. Acá me pareció interesante traer la respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que lanzó la política México te abraza, casi como una contracara en espejo de la avanzada antimigratoria de Trump. ¿Qué es esta política México te abraza? Bueno, básicamente busca garantizar que los migrantes mexicanos en Estados Unidos que regresen al país o que sean echados del país puedan acceder a la seguridad social, a un empleo y en caso de que lleguen sin ningún tipo de recurso económico, como es la mayoría de los casos, o una parte muy importante de los casos, bueno, también puedan recibir una ayuda económica, un subsidio económico. Vamos a escuchar ahora al segundo audio de Trump en su asunción. Voy traduciendo arriba a medida que va hablando. Ordenaré a todos los miembros de mi gabinete que reúnan los vastos poderes a su disposición para derrotar lo que fue una inflación récord y reducir rápidamente los costos y precios. La crisis inflacionaria fue causada por un gasto excesivo de forma masiva y por la escalada de los precios de la energía. Es por eso que hoy también declararé la emergencia energética nacional. Vamos a perforar, nena, perforar. Ahí pasaba Trump con uno de sus principales anuncios, me parece, en materia económica y también con implicancias en el tablero internacional. Por un lado, la cuestión medioambiental. Ya sabemos a la perfección, diría, lo que piensa Trump sobre la cuestión medioambiental, sobre el cambio climático. Más de una ocasión dijo que, para decirlo en criollo, el cambio climático es un verso de los chinos para perjudicar a las empresas estadounidenses. Ya había salido el Acuerdo de París que Estados Unidos había impulsado en 2015. Biden volvió a meter a Estados Unidos en el gobierno anterior y ahora vuelve a salir Estados Unidos con el nuevo gobierno de Trump. Fue una de las decisiones que causó revuelo, junto a muchas otras, como salir de la Organización Mundial de la Salud y demás. Pero bueno, también están las implicancias económicas internacionales. Básicamente, para un país como el nuestro, por ejemplo, que tiene la gigantesca reserva de vaca muerta, el hecho de que Estados Unidos avance en la hiperexplotación de hidrocarburos va a hacer probablemente que baje el precio internacional del petróleo y eso va a perjudicar la capacidad de países como el nuestro para obtener divisas, básicamente con la exportación de petróleo, si bajan los precios internacionales. En resumen, vuelve la lógica del combustible fósil, queda atrás el intento de avanzar en las energías renovables, digámoslo así. No es el único aspecto de la economía a tener en cuenta. La guerra comercial que ya empezó, iba a decir se viene, pero en realidad ya empezó. Hay que estar muy atento a las consecuencias que pueda tener en países emergentes, con la cotización del dólar. Se vienen cambios económicos importantes. Tenemos un especialista como Alejandro Nava en el noticiero que puede dar cuenta mejor de este tema, pero sin duda es una de las cuestiones que va a cambiar y parece que profundamente con Trump. El tercer audio que vamos a escuchar ahora va a estar relacionado con la cuestión de los derechos civiles, sociales, de género. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos y traduzco. Esta semana también terminaré con la política gubernamental de intentar incorporar socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Crearemos una sociedad a la que no le interesen los colores y basada en el matrimonio. A partir de hoy en adelante, será la política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo existan dos géneros, masculino y femenino. Consecuencias inmediatas de este anuncio: liquidó Trump las políticas de género que se conocen como DEI, las políticas DEI, diversidad, equidad e inclusión. Se santió a todo el personal a cargo de estas políticas que tienen larga tradición en Estados Unidos. No era un invento de Biden, quiero decir, sino que tenían décadas de existencia. Acá me gustaría comentar
algo que rebotó mucho en las últimas horas, que fueron las declaraciones, o el sermón, mejor dicho, de la obispa de Washington, Marianne Budd. La cito, dijo: en nombre de nuestro Señor le pido que tenga misericordia con la gente de nuestro país que tiene miedo. Hay niños gays, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes. Algunos temen por sus vidas, le dijo en la cara a Trump. Marianne Budd, obispa de Washington, el día martes, al día siguiente de la asunción de Trump. Un Trump visiblemente incómodo y disgustado. Esto ocurrió en el Servicio Nacional de Oración, obviamente haciendo referencia a las políticas implementadas por Trump, y obviamente la respuesta del presidente no puede ser de otra manera, fue furiosa, fue de ataque, de agresión contra la obispa de Washington. Pero después de este intercambio, digámoslo así, volvió a hablar la obispa, esta vez en una entrevista con el canal ABC, donde dijo que en su sermón planteó, cito, una verdad que necesitaba ser dicha. Y ante las acusaciones que le llovieron por haber politizado su sermón, dijo: ¿cómo no se va a politizar si estamos en un clima hiperpolítico? Me pareció muy interesante para graficar esta escena, pero además para entender el momento que vive Estados Unidos, ¿no? De justamente polarización y extremismo. Vamos con un par de cuestiones más y cerramos con lo de Elon Musk, el episodio de Elon Musk, digámosle así, que es el cuarto y último audio. Primero, dos cuestiones. Algo importante que hizo Trump es que indultó a los invasores del Capitolio de Washington de 6 de enero. Arranqué la columna no casualmente hablando de eso. Cerca de 1.500 personas fueron beneficiadas por esta medida, por este indulto. Trump los considera rehenes y perseguidos por la justicia, así como Bolsonaro considera perseguidos por la justicia a los invasores de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia del 8 de enero del 23. Trump hace lo propio con sus hordas. Así que han sido indultados los responsables de una jornada que, recordemos, murió gente, murió un policía en el Capitolio de Washington el 6 de enero del 21, no fue broma lo que pasó. Un rato antes, 1 hora, 2 horas antes de que ocurra, Trump hizo un acto partidario a pocas cuadras del Capitolio de Washington, arengando a la tropa o la horda a impedir que Biden sea oficializado como presidente electo. Faltaban 14 días para que asuma. Repito lo que dije al principio, al día de hoy Trump sigue sin reconocer que perdió las elecciones de 2020, para que tomemos dimensión de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que es el país que históricamente se consideró el portador de los valores institucionales y republicanos, en lo que se llama el destino manifiesto. Bueno, esta es la decadencia política que está atravesando el imperio estadounidense. Vamos a escuchar... primero una cuestión más que les quería comentar. La cuestión migratoria tuvo otro capítulo, esta vez con el Poder Judicial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump ordenó acabar con la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente lo que busca Trump es impedir la emisión de pasaportes, certificado de nacimiento y otros documentos a los niños cuyas madres estén en el país de forma ilegal, por decirlo así, irregular me gusta decir, más que ilegal, o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense. Bueno, fiscales generales de 22 estados demandaron al gobierno de Trump por esta orden ejecutiva, y la noticia de las últimas horas al respecto es que un juez federal de Seattle suspendió temporalmente la orden ejecutiva de Trump, que buscaba, como dije, restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Intuyo que capítulos judiciales como este van a haber varios y de diversos temas. Recordemos que Trump tiene mucho más poder institucional del que tuvo en su primer mandato, tanto en el Ejecutivo obviamente, como en las dos cámaras del Congreso y en la Corte Suprema, con una mayoría súper conservadora de 6-3 que dejó en su primer mandato. Así que es difícil calibrar cuán viable es impedir dentro de la estructura del Poder Judicial los avances y atropellos de Trump. Se verá con el tiempo, pero por lo pronto, como dije, 22 fiscales generales demandaron al gobierno por esta orden ejecutiva. Ahora sí vamos con el último de los 4 audios de la columna de hoy. Vamos a escuchar a Elon Musk.
Esta no ha sido una victoria ordinaria, ha sido un hito en el camino de la civilización humana. Hay elecciones que van y vienen, hay algunas importantes y algunas no, pero esta realmente importó. Y solo quiero decirles gracias por hacerlo posible. Gracias. Mi corazón se los envío a ustedes. Ante esa última oración, una imagen que recorrió cada rincón del planeta, el magnate y funcionario del gobierno hizo el saludo nazi, más allá de si fue o no fue el saludo nazi, que bueno, es una de las polémicas de la semana sin duda. Me interesaba poner el foco no tanto en el saludo en sí, sino en la relación que está teniendo Musk con el partido neonazi de Alemania, que no es opinable, sino que Musk se encargó de dejarlo explícitamente claro. Estamos hablando, para quien no sepa, de Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha de Alemania, así como está Vox en España, como está el partido de Le Pen en Francia, etc. Este partido, AfD, su sigla, que el mes que viene va a elecciones y que está muy bien parado en las encuestas y que sueña con gobernar Alemania, está siendo, como dije, abiertamente apoyado por Elon Musk, y no es algo que se me ocurra a mí, sino que, para dar 2-3 ejemplos, hace poco hice una entrevista abierta, Musk, con Alice Weidel, que es la candidata del partido, y que, bueno, se encargó más de darle todo su apoyo, además de agregar que el virus woke infectó gravemente a Alemania y que la única alternativa para salvar a Alemania es AfD. Estamos hablando de un partido que es neonazi o directamente nazi, a gusto de cada uno. ¿Por qué? Bueno, un par de ejemplos más. Vanessa Berendt, dirigente de este partido, en las últimas horas, en los últimos días, se presentó en su cuenta de Twitter o de X como bioalemana, un término propio de Joseph Mengele más que del siglo XXI, pero ahí está, Vanessa Berendt, lo pueden buscar sin problemas, está en internet. Otro eslogan que estuvo circulando mucho en las redes, que es un afiche de campaña que está en este momento en las calles de Alemania, que se puede ver, de este partido AfD, que dice Alice für Deutschland. Se refiere a Alice Weidel. ¿Cuál es la vinculación con el nazismo de este eslogan? Bueno, uno de los principales eslóganes nazis de la década del 30 de Alemania era Alles für Deutschland, todo por Alemania. No hay que agregar mucho más, ¿no? Pero se puede agregar algo más, que es lo que pasó el año pasado, que generó más revuelo todavía porque tuvo escala europea. ¿Qué pasó en mayo de 2024, cuando faltaba un mes para las elecciones del Parlamento Europeo? ¿Se acuerdan esas elecciones que derivó en el llamado a elecciones de Macron, que hizo que la extrema derecha en Francia estuviera a punto de ganar el cargo de primer ministro? Bueno, en esas elecciones de junio, un mes antes, en mayo, un candidato de AfD, el partido de extrema derecha alemán, dijo que los nazis de las SS no eran todos criminales. Obviamente causó un montón de revuelo, pero no solamente en lo que podemos denominar la izquierda, la centroizquierda o el centro, sino en sectores de la extrema derecha europea no alemanes, por ejemplo en Le Pen, en Salvini, de Francia e Italia respectivamente, que salieron a despegarse, expulsaron al partido de la agrupación de partidos de extrema derecha de Europa. Así que no hay mucho que opinar al respecto de que Musk está impulsando la llegada de este partido neonazi al poder en Alemania. Unas elecciones que va a haber que seguir muy cerca, son el mes que viene. El mes que viene tenemos elecciones en Ecuador y en Alemania, 2 elecciones importantes, cada una a su escala. Y ahora sí, último punto de la columna, un bonus. Ayer Trump en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, anunció el mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos, para empezar tranquilo. Impulsó esta medida, según dice, para alentar o atraer la producción de empresas al país, y afirmó que aquellas que produzcan fuera de Estados Unidos se enfrentarán a la imposición de aranceles, que bueno, parece ser una de las principales medidas económicas que tiene Trump en su repertorio para avanzar en lo que él denomina la recuperación de Estados Unidos, Make America Great Again. También le pidió a los países de la OTAN
que eleven el gasto en defensa hasta el 5% del PBI, lo cual sería cuadruplicar la inversión pública en defensa de los países europeos en un contexto en el cual muchos países tienen, digamos, complicaciones fiscales, por decirlo así, y ya aumentar el 2% del PBI es un dilema que están todavía países como Alemania, por ejemplo, con el gobierno de Olaf Scholz, debatiendo si llegan al 2%, ¿no? Bueno, Trump quiere el 5%. Va a hacer valer, sin duda, Trump, la supremacía que tiene Estados Unidos por sobre la Unión Europea, que se encargó la propia Unión Europea de consolidar en estos años, a partir sobre todo de la guerra en Ucrania. Ha comenzado la presidencia de Trump, van a ser años de mucho cambio, muy agitados. Si hay algo que podemos tener certeza es de que se vienen cambios profundos en la política internacional en general y en la política de Estados Unidos en particular. Estaremos siguiendo lo que pase en el Imperio del Norte.